seguir profundizando en el espíritu de la sinodalidad y ahondar concretamente en los desafíos que tenemos en esta etapa del camino. Es un camino que se abre, repleto de horizontes y de posibilidades, y el propósito es seguir ahondando. Y hoy tenemos 3 invitados muy, muy especiales que Jairo en un ratico nos los va a presentar. Son 3 hermanos, amigos, compañeros en esa travesía del camino que generosamente pues han querido acompañarnos esta noche. Vamos a iniciar orando juntos. Vamos a iniciar dejando que nos resuene esta plegaria, que es la plegaria en torno a la cual pues el Papa Francisco ha pedido que nos convoquemos reiterativamente en esta travesía sinodal. Como tenemos los micrófonos apagados, simplemente desde ahí, desde donde estamos, vamos siguiendo la plegaria, unidos también a toda esta iglesia, pueblo de Dios que peregrina en distintas orillas del mundo. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Y conscientes de la presencia del Espíritu aquí con nosotros y conscientes también de que el protagonista del camino sinodal y el protagonista de nuestras vidas es el Espíritu, pues vamos a disponernos para compartir y para poder compartir en condición de hermanos, de lo que somos, de familia. Entonces le doy la palabra a Jairo, que es el coordinador académico del Instituto Montaigne, que nos va a ayudar a introducirnos en este espacio de encuentro y de conversación. Bueno, después de esta oración tan sentida que nos hace pensar en esta iglesia a la cual pertenecemos, a la cual amamos y en la que en estos momentos estamos laicos, religiosas, sacerdotes, personas que desean conocer un poco más de cerca los retos que nos da este movimiento del espíritu, la sinodalidad, que seguramente ha inspirado y sigue inspirando todas nuestras acciones en cada uno de los sitios. Los retos de la sinodalidad de esta iglesia, ¿cierto? Los retos que nos ponen. Tenemos 3 invitados muy especiales en el día de hoy y que muy generosamente han aceptado compartirnos lo que han vivido y lo que sienten. La iglesia nos va llevando desde este aspecto. Primero de ellos es Rafael Luciani, quien le damos la bienvenida, un laico venezolano, doctor en teología, autor de varios libros, entre ellos sobre la sinodalidad al estilo de Jesús. Fue teólogo del Sínodo, sigue siendo teólogo del Sínodo y miembro del equipo teológico del CELAN y la CLAR. Considera que la práctica histórica de Jesús es el criterio de discernimiento para comprender nuestra relación con la política, la economía y la religión, así como las relaciones cotidianas familiares y laborales en las que nos desenvolvemos. Rafael, bienvenido a este espacio de comunidad, de sinodalidad. Te escuchamos. Bueno, algunos puntos para compartir desde la experiencia que he vivido, ¿no? Que ciertamente no agota todo lo que significó pues, el sínodo para todas y para todos nosotros. Un aspecto para mí que fue muy importante y lo he compartido en otras oportunidades es el encuentro con esa iglesia de una gran diversidad. Mi experiencia personal
pues nace de América Latina y digamos que vive, ¿no?, en el contexto latinoamericano y algo que uno conoce pues de Europa, de lo que ha estudiado, pero no conocía esa iglesia que existe en África, en Asia, las iglesias orientales católicas, es decir, toda esa diversidad que me ayudaba a entender la complejidad de un proceso sinodal, que parece fácil cuando decimos la palabra escucha, pero cuando entramos en esta dinámica de una diversidad tan grande, pues la escucha es un desafío. Y es un desafío porque para mí significaba escuchar cosas nuevas, pero a la vez cosas que chocaban a lo mejor en mi mentalidad y otras con las que resonaba muy naturalmente, ¿no? Y aprendí a ver que en temas donde uno quiere avanzar como rápido, ¿no?, porque viene de un contexto determinado, en unas realidades se necesita más madurar el tema, ir un poco más despacio, porque es trabajar en conjunto, no que alguien simplemente lidere y tome una decisión. Entonces aprendí también a ver ritmos distintos, pero los ritmos distintos me enseñaron a que no se trata de que todos vayamos a la misma velocidad, sino aprender a ir en velocidades distintas, pero caminando juntos. Es decir, en el trabajo, en la fraternidad, en la relación, en conjunto siempre, pero respetando que cada iglesia tiene también su propio proceso, ¿no? Cosas que me golpearon de lo que, en el sentido positivo, ¿no?, para crecer en lo que escuchaba de la asamblea, es los testimonios, ¿no?, que daban, porque uno a veces habla directamente de la iglesia y se olvida del contexto donde cada iglesia está haciendo vida. Y personas que estaban ahí dando testimonio de su realidad social, política, económica, y estaban representando una iglesia local, pero en esa realidad. Entonces, hablar de la iglesia desde la realidad concreta de cada una de esas personas también fue para mí enriquecedor, porque es hablar desde lo concreto, desde lo sencillo, desde lo que nos toca en el día a día y no desde una idea muy abstracta de iglesia, ¿no? También tuve una experiencia muy bonita a nivel del equipo de teólogas y teólogos y canonistas, porque sentí que durante todo el proceso hubo una consonancia muy enriquecedora en la diversidad que teníamos, porque éramos de tantísimos países, somos de muchos países, y sin embargo hay una sintonía muy grande en querer hacer que la iglesia asuma un proceso de cambio, ¿no?, en serio. Y eso es algo que parece de entrada fácil, pero a veces entre los teólogos y las teólogas a veces no hay esa sintonía, y sin embargo aquí había una facilidad, una fraternidad, una capacidad de apertura, y trabajamos realmente en un clima de fraternidad en el grupo de teólogos y teólogas y canonistas. Fue también muy bonito ver que cada uno en el equipo de teología y canonistas contribuía desde lo que cada uno podía aportar. Nadie se esforzaba por imponer o por decir algo que no sabía, sino que había un complementarnos entre los que estábamos ahí. Y cuando trabajamos, nos dividimos en equipo. La función que teníamos nosotros era ir leyendo lo que se iba discutiendo en la asamblea, y todo eso que íbamos leyéndolo lo compartíamos en grupos lingüísticos por una parte, y por otra parte en grupos temáticos, y eso ayudó mucho, porque no solamente nos escuchábamos de un solo idioma, sino que también compartíamos el tema desde distintas perspectivas. Y fue algo muy bonito, porque en las conversaciones no todo el mundo habla todos los idiomas, pero entre todos nos ayudábamos a traducir lo que hacía falta. Y eso generó ese clima también de lo informal, lo cercano, porque lo que queríamos no era simplemente un diálogo por diálogo, sino enriquecernos desde lo que cada uno y cada una traía, que no a veces conocíamos por la diferencia del idioma. Eso lo supimos, creo que, superar, y nos enriqueció. Otra experiencia que en el equipo, hablo desde el equipo siempre de teólogos, porque
no fui miembro como fue Lili, como fue el cardenal Oscar, y por tanto nuestra función era distinta, ¿no? Pero también algo muy bonito que vivimos es ver, no tanto los latinoamericanos, que es normal para nosotros, pero los otros ver que lo pastoral va unido a lo teológico y a lo canónico. O sea, que no hay una reforma del Código de Derechos si no tiene una incidencia pastoral en la misión de la Iglesia, que no hay un pensamiento teológico si no va en función de esa misión de la Iglesia y por tanto esa conexión siempre con lo pastoral. Eso se fue tejiendo en las conversaciones, porque tenemos que pensar que ahí hay gente que hacía teología desde su escritorio, ¿no? Es decir, muchas maneras de hacer teología y de muchos países y muchos contextos. Y en ese diálogo se reconoció, escuchando a la asamblea, que el contexto es fundamental para hacer una teología sinodal. Entonces, eso también fue como grupo algo muy bonito, ¿no? Y luego hubo una interacción con los cardenales Grech y Hollerich, que se reunían cada tantos días y podíamos ver, porque nosotros no estábamos, como decía, como miembros, podíamos a través de ellos también palpar un poco lo que ellos desde la secretaría sentían, ¿no? Y eso también ayudó mucho a la visión que pudimos tener. Bien, para mí personalmente fue una experiencia de iglesia grande, digamos esa palabra, ¿no? Una iglesia que quiere aprender, así vi yo. O sea, no sabe todavía con exactitud a dónde ir, pero quiere aprender, quiere cambiar. Y eso es muy importante porque no se trata a veces de saber exactamente a dónde voy, lo que quiero, cómo lo hago, pero que tenga el deseo de reconocer que necesito un cambio y que el cambio tiene que darse en conjunto y no solo. Creo que eso en este momento en la iglesia existe y eso da esperanza. Aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque sea complejo, pero está esa intención de buscar que se necesita un cambio. Entonces yo percibí que sí hay esta conciencia de que hay que hacer algo, pero percibí también de cómo tenemos que involucrarnos más allá de los que estamos participando en el sínodo para poder hacer el cambio. El cambio no puede venir de los que estamos participando en el sínodo, el cambio tiene que venir de las comunidades, de las personas que hagan ese impulso, ¿no? Que muevan los temas que sean realmente necesarios para un cambio en la iglesia. Y dos palabras que, con esto termino, que me han ayudado a lo largo del camino sinodal, y van a decir que siempre repito, pero las dos palabras a mí me tocan el corazón cuando hablo de iglesia: conversión y reforma. No hay reforma sin conversión, pero no hay conversión sin reforma. Y hay un teólogo, gran teólogo del Concilio Vaticano II, Congar, que el Papa citó cuando hizo la inauguración del sínodo, y él decía que la conversión y la reforma van juntas. No puedo hacer una sin la otra. Si reformo porque las estructuras necesitan adaptarse a la nueva realidad donde la iglesia ha de hacer misión. Y eso siempre me recuerda a Aparecida. Creo que ahí hay una profecía de Aparecida que tenemos una gran deuda, donde dice Aparecida: hay estructuras que sirven, hay otras que hay que renovar y hay otras que hay que crear, porque estamos en época distinta. Si en el 2007 Aparecida decía que había un cambio de época, hoy podemos decir que estamos en otro nuevo cambio de época. Entonces la reforma va en ese horizonte, ¿no? ¿Qué estructuras necesita una iglesia para poder llevar a cabo su misión? Y sobre todo lo que dice el concilio, porque esto es una frase fundamental cuando se habla de reforma. El concilio dice, en el documento sobre el decreto sobre el ecumenismo, que es donde se habla de reforma, por fidelidad a Jesús, dice la reforma. No es por antojo, no es por querer cambiar por cambiar. Dice el concilio, por fidelidad a Jesús. Y ahí la conversión, como decía, va de la mano.
Nada gano con tener una estructura y la persona sigue pensando como hace 50 años atrás. Nada gano tener con una persona con una mentalidad renovada y la estructura sigue siendo una estructura de hace 50 años. Por eso tiene que ir a la mano. Y por eso creo que nos necesitamos más que nunca en este momento a todas y a todos para que la iglesia dé pasos que todos queremos, ¿no? Y que todos esperamos que se den. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me tardé más. No, muy bien, muchas gracias, Rafael. Realmente nos muestras un poco de ese espíritu, en primer lugar, que vivieron allí en esa reunión sinodal con esa iglesia grande que tú la llamas, qué bonito, desde la diversidad y desde los contextos en los que seguramente allí ya has expresado y que seguramente enriquecen todo nuestro ser. Y qué bonito también escuchar un laico, ¿verdad? Porque Rafael es un laico para los que están llegando. También nosotros aquí en la Compañía de María y aquí en estas cámaras que ustedes ven, hay mucha presencia del laicado. Es decir, que eso jalona eso que dices tú, que tenemos que estar todos. Esto no es solo de unas cuantas personas, sino que todos nos sentimos involucrados en este trabajo. Ya la madre Liliana decía allí, si alguno tiene alguna pregunta, la va poniendo en el chat y luego tenemos una corta conversación. Muchas gracias, Rafael, y ojalá que sigamos a ese Jesús, que es el que nos inspira constantemente en este proceso, como terminabas compartir. Ahora vamos a escuchar a otra persona muy especial también y que ha aceptado esta invitación, y es la madre Daniela Canavina. Religiosa capuchina de la Madre Rubato, es la secretaria general de la CLAR, candidata al doctorado en teología, hace parte de los facilitadores del sínodo de la sinodalidad. Es una mujer que considera que los pobres aparecen como sujetos evangélicos por excelencia y toman rostro en las mujeres, los pueblos originarios, migrantes, niños. Y esto marca un nuevo modo de ser iglesia, una iglesia en salida. Daniela, muchas gracias por esta invitación de estar aquí con nosotros compartiendo este momento, este webinar, desde la posibilidad de adentrarnos, de asimilar y vivir esta sinodalidad. Gracias, Daniela. No, a ustedes muchas gracias, buenas noches, un gusto poder participar de este encuentro. Estuve en el sínodo en calidad de facilitadora. Y bueno, desde allí también mi servicio y mi experiencia. Creo que me gustaría comenzar compartiendo que mi vivencia pasa realmente por la palabra gratitud, por saberme parte de un cuerpo eclesial universal que rompe las propias fronteras geográficas, por eso mismo que decía Rafael, porque hay un encuentro tan grande de culturas, de modos, de estilos, que realmente asombra cómo el espíritu en esa diversidad puede crear la comunión. Y la asamblea celebrada a mí me permitió reconocer con nueva conciencia la dimensión sinodal de la Iglesia. Y yo siento que este proceso renovó la experiencia que muchos de nosotros traíamos, porque hemos vivido previamente un proceso de preparación, y en otros yo pude al menos ser testigo cómo el espíritu toca el corazón y lo mueve, porque varios de los presentes en las mesas circulares, en los grupos de trabajo, hicieron público que no habían participado absolutamente en nada del proceso previo y que los habían invitado a llegar al sínodo. Y la verdad que cuando uno escuchaba eso, confiaba más aún en la acción del espíritu. Y fue hermosísimo ver cómo aún sin haber estado en la previa pudieron iniciar la marcha y caminar juntos. Fue muy hermosa la disposición de las mesas, la modalidad de trabajo, que quedó como bien lo reza la síntesis que tenemos en nuestras manos, como un emblema de la iglesia sinodal. Me encantó leer eso, ¿no? Y en el que se procura que la palabra esté siempre presente en el centro de nuestras búsquedas, de nuestros discernimientos, procurando sea una experiencia realmente del espíritu. Sabernos acompañados por el dolor de tantas hermanas, de tantos hermanos, nos ayudó como asamblea a tocar suelo. Es decir, no estábamos hablando de ideas abstractas, traíamos también a la mesa de nuestro discernimiento el dolor,
En el aula estaba presente, como hemos compartido también estos días con Liliana y Rafael, el ruido de la guerra, fue un sínodo celebrado en un contexto de guerra, el dolor de los migrantes, situaciones de persecución, de hambre, de tantos pueblos. Y la asamblea fue consciente de esos gritos y también puso nuevos gritos de los hermanos más empobrecidos, que son justamente el producto de todo esto que fuimos enumerando. Yo valoro mucho la participación de los representantes de América Latina y del Caribe, porque la comunión experimentada entre el grupo que estuvimos presentes, la consolidación de los vínculos, la escucha de aportes aterrizados, que realmente uno siente que trae la vida, el aporte, que no es solo algo a modo de hipótesis, fue realmente muy bello, muy hermoso, tanta vida puesta sobre la mesa. Y por otro lado, nuestro continente, a medida que avanza y que camina, refleja una historia que trae a sus espaldas y que, como dijo Rafael, también fue muy valorado en el sínodo, trayendo esos grandes ejemplos, como en América Latina pudimos celebrar la Asamblea Eclesial, cómo se constituyó la SEAMA, y todo el camino que venimos realizando. Quiero resaltar, en cuanto a la presentación del informe de síntesis, los nombres que componen esas tres partes. Hasta eso me impresionó, porque podrían haber sido nombres como más formales. Sin embargo, hasta entró como esa corazonada de querer decir las cosas de un modo que realmente toque el sentimiento y el corazón de todos. Primeramente, pensar en el rostro. Qué hermoso es eso de hablar del rostro de una iglesia sinodal. Todos discípulos, todos misioneros. Nadie puede quedar afuera, todos. Y el tercero, que me parece tan hermoso, tejer lazos, construir comunidad. Esto del tejido, de poder enlazarnos unos con otros. Considero, leyendo la síntesis, y muchos de ustedes también lo habrán hecho, cómo cada uno de estos numerales da cuenta de una experiencia vital, de un camino conjunto que hemos recorrido y de lo que aún nos queda por andar, porque aportan realmente la vida entramada durante la asamblea. Por eso, cuando uno abre esa síntesis, va a encontrar convergencias que fueron parte de lo que construimos juntos a través de la conversación en el espíritu, no sin también haber voces que marcaban la diferencia o algo que no estaban de acuerdo, pero cómo fuimos juntos tratando de consensuar las cuestiones a afrontar y las propuestas abiertas, que son esos posibles caminos de discernimiento que durante todo este año en curso, hasta la segunda asamblea, vamos a tener que seguir trabajando. Algunos toman el nombre de sugerencias, otros recomendaciones, y algunos ya como con más determinación, temas puntuales que son muy necesarios para poder, como también compartía Rafael, actuar la renovación y conversión. Yo percibí, y creo que los que estuvimos allí, más de uno, que el término sinodalidad aún suscita un poquito de temor, ¿no? Y de allí creo que algunas posibles resistencias, sea porque podemos creer que se va a cambiar la enseñanza de la iglesia, o porque nos va a alejar, no sé, de la fe apostólica, porque se va a cortar la tradición, pero realmente, si de algo estamos convencidos, es de que la sinodalidad es una expresión justamente del dinamismo de la tradición viva de la iglesia, que recupera, como tan bien lo expresó el Papa Francisco, la categoría pueblo de Dios, y realmente nos hace poner en igual dignidad, la dignidad del bautismo. Para el camino siento que importa desarrollar una mayor participación para lo que resta del camino, ¿no? En el sínodo se hablaba de que tenemos que seguir dando voz a los diáconos. En la asamblea solo había 2 diáconos presentes, a los presbíteros, a la vida consagrada, a los obispos, a personas de, como solemos decir, de situaciones como más emergentes, que realmente puedan sumar su voz camino a la segunda sesión. Porque si somos iglesia sinodal,
no podemos privarnos de sus voces, ¿no? Y de sus experiencias y de sus aportaciones. Para ir cerrando, porque fue lo que más me tocó, donde estuve más presente, con responsabilidad, fue en acompañar el proceso de discernimiento a través de la conversación en el espíritu. Un instrumento que el sínodo lo toma como método fecundo para poder permitir la escucha auténtica y que decide que sea lo que vamos a seguir viviendo en la segunda sesión del sínodo. Permite este método una escucha auténtica para discernir lo que el espíritu nos quiere decir. Un método que va como entrelazando lo armónico del pensamiento y del sentimiento y que genera en la mesa un mundo vital que se quiere compartir. No puedo olvidar, en uno de los círculos me tocó trabajar con el superior general de los jesuitas. Yo digo, Dios mío, él sabrá este método, por Dios. Y yo estaba como temerosa de animarlo, ¿no? Pero fue tan rico porque él también ponía de su parte. Y en un recreo que hicimos, él se me acerca y dice, Daniela, intentá que salgan las mociones, que se trabaje desde las mociones, dice, porque es ahí donde el espíritu realmente va a actuar. Y pude entender que hay un mundo vital compartido que debe ser puesto sobre la mesa. Y como bien dice el Papa Francisco, uno en escucha de los otros y todos en escucha del espíritu. Un movimiento espiralado, ¿no? Que nos va permitiendo tomar la palabra, escuchar, compartir desde el fruto de nuestra oración. Por eso la insistencia de que este sínodo es un sínodo en el espíritu. Y por otro lado también hacer espacio a los demás y al mismo espíritu. Tratar de atender de tal manera que pueda volver a poner sobre la mesa lo que más me impactó, lo que escuché, lo que me resonó, las preguntas que se me fueron suscitando, las resistencias, y todo eso en el marco del espacio de la escucha. Hasta llegar a esa hermosa tercera ronda de la construcción, del construir juntos, del nosotros, un espacio en el que aprendemos a reconocer las intuiciones del otro, de mi hermano, de mi hermana, donde puedo identificar aspectos discordantes, obstáculos, donde puedo plantear nuevas preguntas, y algo muy bonito, que al menos yo trataba de recordarle al grupo, donde podamos permitir que surjan voces proféticas que nos invitan a caminar de otros modos, porque digo, permitir que una voz profética sume y nos dé luz sobre un posible camino, eso realmente que es iglesia sinodal y que es mesa de hermanos. Y en este sínodo se agregó una cuarta ronda que fue también clave. Luego de las aportaciones en la congregación general de cada grupo, 36 grupos de trabajo, había intervenciones libres con respecto al módulo que estábamos trabajando y presentando, y teníamos cada grupo que tomar nota de otras voces que iban surgiendo en la asamblea, para que al volver al trabajo grupal podamos realmente seguir entretejiendo, poder discernir si lo que estábamos aportando era suficiente o podríamos traer esta otra voz, esta otra idea, y realmente esa cuarta ronda seguía como fortaleciendo la construcción del nosotros. Para mí, esta experiencia significó el lograr compartir lo que el espíritu me mueve realmente a la luz de la fe, de la búsqueda sincera, del querer de Dios y en una atmósfera evangélica. Porque si algo nos recordó el Papa Francisco cada vez que estuvo presente, sea con su propia vida, sin emitir palabras, o sea en lo que se iba generando en el aula, era volver al Evangelio. Esa fue la experiencia más grande. Y bueno, deseo que la escucha nos siga como perforando el corazón, ¿no? Y nos siga diciendo que requiere de una acogida incondicional y que esta experiencia que vivimos en el sínodo tenemos que vivirla también en nuestras comunidades locales, en nuestra parroquia, en nuestra familia, en el colegio, en todos los lugares donde estemos presentes, porque realmente pasa por allí, por escuchar
lo que él quiere decir a la iglesia. Y bueno, y así fuimos realmente construyendo. Yo agradezco mucho la presencia del Papa Francisco, de solo verlo ya nos alentaba en el camino. Y bueno, es un hermano, es realmente un hermano. Y creo que la insistencia que él hacía cada día, o cuando al menos daba alguna de sus aportaciones, siempre remitía al todos. Todos tenemos un lugar, esta es la iglesia de todos. Y bueno, esa experiencia también tenemos que pasarla por nuestras pequeñas comunidades locales. Bueno, muchas gracias. También el aporte de la vida religiosa a este sínodo desde tu ser. También encontramos aquí en esta tertulia que ha organizado el Instituto Montaigne la presencia de varias comunidades religiosas que ojalá nos toque el corazón, así como decíamos de los laicos y ahora tú lo decías, nos toque el corazón, el espíritu desde esta sinodalidad. A las hermanitas pobres, a las hermanas salesianas, a las hermanas capuchinas, a las hermanas dominicas de la presentación que están aquí, todas las comunidades que están aquí presentes, que seguramente que apenas vemos una camarita, pero detrás de cada cámara hay varias comunidades. Y por supuesto a la Compañía de María, que están casi todas las comunidades aquí presentes. Y es dejarnos tocar el corazón. Eso que en estos días ustedes también hablaban de las familias carismáticas, ¿verdad? De hacer posible esta vida comunitaria desde la sinodalidad, donde todos quepamos, donde transmitamos ese buen sabor de Jesús, en donde estamos en igualdad, dignidad, como ya tú lo decías. Muchas gracias, realmente ha sido un aporte bien bonito escucharte. Algunos van ya formulando algunas preguntas seguramente y ya tendremos la posibilidad de dialogar un poquito más contigo, Daniela. Ahora vamos a escuchar entonces a Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cardenal hondureño y arzobispo emérito de Tegucigalpa, salesiano, doctorado en teología, es aviador y músico. Qué interesante. Fue padre del sínodo y ya nos contaba que en varios sínodos ha estado. Y ya nos dirá cómo le pareció en medio de todo. Considera que el horizonte de renovación y reestructuración de la Iglesia es irreversible, donde laicos, vida consagrada, obispos y sacerdotes confluirán en una nueva forma de ser Iglesia. Monseñor Óscar, bienvenido. Es para nosotros es un privilegio escucharlo, sobre todo desde su experiencia y vitalidad dentro de la Iglesia. Muchas gracias y es un gran placer saludarles a todos. La imagen no corresponde a la voz, a saber qué será por la línea, pero de todas maneras si me escuchan, aunque no me vean. Primero que todo, decirles, tal vez me invitaron por viejo, porque este es el sínodo número 11 en que he participado. El primero en el cual participé fue hace 50 años, 1983, con el sínodo sobre la reconciliación y la penitencia. Y he podido ver el trabajo del Santo Espíritu en el camino ascendente de la sinodalidad y del sínodo de los obispos. Y lógicamente el Papa Francisco ha tenido un papel importantísimo en la renovación y la reforma de la estructura del sínodo de los obispos. Incluso en este sínodo hubo alguno que dijo, eso no es un sínodo, es un experimento. Bueno, si así lo quiso ver, pero un experimento precioso del Espíritu Santo, porque Él es el que guía a la Iglesia, es el Señor y dador de vida y que nos ha infundido enorme vida para este camino. En segundo lugar, antes del sínodo, cuánta inquietud, cuánta preocupación, cuánta gente decía, estamos rezando para que no se vaya a destruir la iglesia. Tanto que estaban diciendo, ¿qué va a pasar? Quieren reformar la doctrina tradicional. Bueno, de todas esas cosas que implicaban
que no habían ni leído la preparación que ha tenido este sínodo, como ningún otro. No siguieron para nada lo que fue la Asamblea Eclesial de América Latina, que fue como ese sí fue un experimento precioso que preparó la sinodalidad actual. Y por eso, como decía nuestro hermano Rafael, esto es irreversible. Esto es verdaderamente algo que el Espíritu ha suscitado. Tantos que llegaron quizás con preocupaciones, con angustias, otros con actitud de yo voy a defender la iglesia y voy a defender la doctrina. Y lo primero que nos tenía reservado el Espíritu Santo eran 3 días preciosos de ejercicios espirituales. Y yo bromeando le dije a un hermano, si alguno venía un poco agresivo o venía un poco bravo, ya con los 3 días del Espíritu Santo se encargó de amansarnos. Nadie entró al sínodo con deseo de pelear, nadie, sino al contrario. Tuvimos la dicha de los dos, el hermano y la hermana, que nos motivaron los ejercicios espirituales, auténticos testimonios de fe. El padre Timothy Radcliffe, que no solamente es un teólogo profundo que yo ya conocía desde el Sínodo de la Vida Consagrada en 1994, cuando él era el general de los padres dominicos, y luego, después del testimonio que nos dio de haber pasado una enfermedad terminal, casi que acababa con su vida, y dándonos tanta sabiduría para nuestra oración y meditación. Pocos sínodos han tenido tanta atmósfera de oración como este. Incluso, como decía la hermana Daniela, la metodología de estas mesas redondas con toda la tecnología, diríamos, de punta, como se dice ahora, ¿no? Que nos facilitó tanto la comunicación, pero sobre todo porque en esas mesas se oraba. Y se oraba bastante, incluso antes de que cada uno de nosotros quisiese intervenir, había que tomarla con calma y pues a algunos nos costaba, ¿verdad, hermana Daniela? Que queríamos soltar inmediatamente lo que nos decía el Espíritu, pero calma, calma, que eso es muy importante. Y yo creo que esta metodología, como nos decía también Jairo, una metáfora que a mí me encanta repetir, el Espíritu Santo no tiene retroceso en la caja de velocidades. No, para el Espíritu Santo no hay retroceso, solo seguir adelante. Ahora, de ahora en adelante, ya ningún sínodo podrá tener otro tipo de metodología más que la participación, la comunión y la misionariedad. Eso lo hemos vivido con una gran intensidad. Luego, muchas cosas. Algunos estaban preocupados, porque ¿qué documento vamos a producir si estamos simplemente hablando en estas mesas? Y es cierto que se hacía una pequeña síntesis, porque es que este es otro tipo de sínodo. Aquí no estábamos preparando ningún documento, estábamos iniciando este camino que tiene por delante ya 10 meses y medio, ya no son 11, son 10 meses y medio que no debemos perder el tiempo, sino tomar el documento de síntesis como otro instrumentum laboris, como un instrumento de trabajo, viendo y examinando a profundidad las convergencias. Qué lindo, me encantó esa metodología de ustedes, querido Rafael, de estos teólogos, que no pusieron convergencias y divergencias para pelear. No, porque no estábamos ahí para pelear. Se pusieron convergencias y puntos que profundizar.
no son cosas con las cuales estuvimos en contra, sino al contrario, cosas que nos motivan para el trabajo que sigue. Y especialmente las recomendaciones que son, pues, para ponerlas en práctica. Creo que esto debe ser una clave de lectura para el documento de síntesis, porque este tiene que llegar hasta la base, no se puede quedar. Yo ya empecé a cuestionar a las parroquias y cuestionar a los párrocos. Ya leyeron el documento de síntesis. Es preocupante como algunos le dieron una pasadita, pero este documento no es para simplemente ya lo leí, ya sé en qué están y punto. Esto es para profundizar, es para estudiar, es para orar y para llevarlo a las bases. De tal manera que creo que ya se hizo. Una cosa muy buena que hemos tenido en este sínodo y que no lo hemos tenido en otros es que las delegaciones y los invitados de América Latina también tuvimos reuniones y también hicimos ya nuestras recomendaciones para el camino que vamos a seguir en estos meses. Y eso ha sido también una riqueza de este sínodo. Ya ustedes, mis queridos hermanos que me antecedieron, señalaron muchos de los puntos. Claro, la riqueza de este mes sinodal no se puede resumir fácilmente. Una de las cosas muy bellas que no teníamos antes era esas concelebraciones que se hicieron más o menos una vez a la semana. Aunque a veces se bromeaba, ¿verdad? Que hay una liturgia de las horas y otra liturgia de las horas, señalando el reloj. Aquí no me lo ven porque eso va muy lento. Pero, es decir, también tuvimos, para comprender mejor lo que son los ritos orientales, que toman mucho más tiempo que nuestras celebraciones eucarísticas, ¿verdad? Ahí les estoy señalando finalmente el reloj. Pero, verdaderamente, eso también ha sido una riqueza muy grande. Luego, el hecho de que las mesas se cambiaban cada semana también fue otra riqueza, porque pudimos escuchar la mayoría de las voces distintas. No nos quedamos escuchando solamente un grupo durante todo el mes, sino que esta metodología ayudó muchísimo y aportó muchísima más riqueza. Ya señaló la hermana Daniela esta bendición de nuestro sumo pontífice, que no estaba en un trono y allá subido sobre el escenario del aula, sino estaba en medio de nosotros ahí, con una sencillez y una amabilidad. Todo el que se acercaba ahí, tenía siempre un tiempito para un saludo, para una palabra, y esto verdaderamente da mucha vida a nuestra iglesia. Si hay algún puntito que creo que se puede mejorar, será el que hagamos lo que se dice en cursillo de cristiandad, más labor de pasillo. No teníamos mucho tiempo, pero en los intervalos es bonito que podamos reunirnos más, no simplemente con los que conocemos o los que queremos capturar para ver si hablamos con ellos, sobre todo con algunos prefectos de la Curia Vaticana. Claro, ¿a qué horas agarro yo al prefecto de la fe? Me lo agarro aquí y le pongo la dificultad o le pongo mis inquietudes. Pero es bueno también que tratemos de mezclarnos más. Yo veía que los africanos, es lógico también por las lenguas, pero se reunían solamente entre ellos. Y yo tengo el propósito de que lo voy a abordar mucho más. Y con los asiáticos lo logré hacer un poquito más. Y siempre es enriquecedor y siempre ayuda para que vayan poco a poco dejando las dudas. Me alegró muchísimo que el primer
número de Vida Nueva sobre el sínodo tenía una portada que dijo: un sínodo a prueba de dubia, lo cual hizo reír mucho al Santo Padre y nos hizo reír a todos, porque fue genial. Acuérdense que antes del sínodo aparecen muy venerables padres presentando dubia. Caray, ¿y por qué presentarlos así, como diciendo, esta dubia ustedes no la van a saber resolver? Gracias a Dios, antes de que comenzara el sínodo, ya tenían una respuesta sólida y muy clara, y así por eso nuestro sínodo fue un sínodo a prueba de dubia. Y así seguirá. Y los que tienen dubia, que los pongan en su parroquia, en su diócesis, en su agrupación de diócesis, sea en el CELAM, sea en el FIBC de Asia, sea en el simposio de las conferencias europeas, sea también en las africanas, de anglófonas o francófonas. Es verdaderamente el tiempo de construir y no quedarnos en dubia. Ya no es tiempo de dubia, es tiempo de ir adelante y dejarnos de eso. La tradición no es vivir con una tortícolis permanente mirando para atrás. La tradición es un diálogo entre la tradición y la novedad, y la resultante se llama fidelidad. De tal manera entonces que yo quiero animarles a todos, especialmente los que esta tarde participan en esta bella iniciativa, siéntanse motivados para meterle el diente al documento de síntesis, para ponerlo en acción y para que esto produzca más frutos del Espíritu que van a hacer llegar a la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Realmente el reto es bastante grande, como todo lo que vivieron y nos han compartido del sínodo. Y verdad, leerlo a profundidad y poderlo llevar a la vida en cada uno de los espacios donde vivimos, en nuestras obras educativas para los que somos educadores, en nuestras parroquias, allí en nuestras comunidades, en los grupos laicales, en todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo hacer posible que esta escucha en el espíritu, que es irreversible, como bien lo ha dicho usted, y que ya nos monta en una metodología que también nos pone a, no solo como iglesia, sino también en una sociedad que necesita cada vez escucharnos en cada uno de los países donde estamos, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. Damos también bienvenidas a las hermanas misioneras de Santa Teresita, a las hermanas de San Antonio de Padua, que también están conectadas allí detrás de estas cámaras. Muy bien, y ya hay algunas personas como Josefina que tienen una pregunta o un comentario para Monseñor. Podemos ir haciendo los comentarios, entonces, aquí en el chat, y ya los estaremos dando a conocer. Dice así: Monseñor Óscar, muchas gracias por su aporte tan profundo y especial. Soy optimista, pero voy a jugar el papel del diablo, como hacen en los procesos de las canonizaciones, porque usted expresa tan firmemente que no hay retrocesos. Si después de la gran experiencia primavera eclesial, el Vaticano II, se dio una tremenda involución en la Iglesia que aún no ha terminado. Muy bien, Monseñor. Si no quiere decir una palabra a la Madre Josefina, que seguramente es también una inquietud de varios. Claro, con todo gusto. Yo no hablaría de involución, porque simplemente basta observar el camino y la vitalidad de las comunidades. Yo era estudiante de filosofía durante el concilio, antes del concilio. Era tirocinante salesiano durante el concilio y estudiante de teología después del concilio. Por consiguiente, me tocó vivir lo que sí era el Antiguo Testamento en la iglesia. Y cantidad de cosas que uno decía, bueno, pero
pues ahí estamos fundamentados. Por eso el posconcilio fue una crisis, y una crisis de fe para muchos, porque estábamos pensando que aquellas columnas eran inamovibles y había cosas que ya no tenían que ser. Por eso no digo que después del concilio hayamos tenido involución, al contrario. Claro, el que no vivió antes del concilio piensa que todos los documentos han sido como olvidados. De ninguna manera. Muchos han sido muy bien puestos en práctica, otros ignorados. Pero el primer elemento, hermana, es que el concilio todavía no se conoce. Así de claro, todavía no se conoce. Cuando se cumplieron los 50 años, yo le pedí a todos mis sacerdotes una lectura nueva de todos los documentos del Vaticano II. E hice también, a través del Celamida, a través del concilio del Consejo de los Cardenales, un sondeo en los seminarios. Tristemente, en muchos seminarios no se ha estudiado a totalidad el Vaticano II. Se ha estudiado por partes. Se ha estudiado bastante la Lumen Gentium. Se ha estudiado la Dei Verbum bastante, porque gracias a un sínodo que hubo sobre la palabra de Dios se pudo profundizar. Se ha estudiado muchísimo y se ha puesto en práctica Gaudium et Spes. Pero otros documentos del Vaticano II hoy día aún se ignoran. Entonces, no se puede hablar de involución después del concilio. Y ahora sí, pierda cuidado, el Espíritu Santo tampoco ha dormido en el posconcilio. No, sino que nos ha impulsado. Tal vez nosotros somos los que hemos puesto resistencias. Y entonces, fíjense que en la metodología sinodal encontramos un recurso estupendo que se llama la escucha. Y eso es lo que nos garantiza que no nos podemos quedar estacionados. El Espíritu Santo no está durmiendo la siesta. El Espíritu Santo no está de vacaciones. El Espíritu Santo está actuando. Y por eso es tan bella la oración con que hoy comenzamos. La hermana Liliana, que nos la motivó, es del Papa y está en la conclusión del documento que nos mandó de preparación del sínodo, pero ha sido ignorada y es tan bella. Espíritu Santo, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Y en segundo lugar, que no nos dejemos abrumar por el desencanto, ni tampoco nos perdamos en discusiones estériles. Yo digo, pensando en algunos sínodos que hemos oído, quedarse en discusiones estériles. Miren, algún comentario que yo escuché, y no trataron entonces el tema del sacerdocio femenino y de las bodas homosexuales. Si es que no estábamos en eso. Eso ya está ahí, ya ha sido tratado en el documento de síntesis. ¿Para qué? Para profundizar más. Y la hermana Liliana y la hermana Daniela se recuerdan cómo se trabajó el punto 9 de la mujer y salió tan bonito, tan bonito. Yo quiero felicitarlas, hermanas, porque ustedes ahí trabajaron muy bien, pero muy bien. Hay gente que me ha dicho, estamos decepcionadas por lo que sacaron. Digo, mejor pónganse a rezar y a trabajar. Bueno, muchas gracias, monseñor. Realmente usted apunta muy bien a lo que nos decían y ya nos compartían las otras personas. Seguramente que por allí tenemos que seguir caminando. Aquí hay otra pregunta, no sé si alguno de los dos también, tanto Daniela, Rafael quiere responder, de Gustavo Rodríguez, está en Barranquilla, la madre Josefina está en Medellín, entonces está en Barranquilla. Dice así, ¿qué estructuras nuevas se han previsto
¿Con qué cuenta la Iglesia latinoamericana y qué debe aprender del sínodo? ¿Se están construyendo pedagogías para acercar el sínodo al creyente de a pie? Una escucha para entender. No sé si Rafael, Daniela, por supuesto, Monseñor también tiene la palabra. Empieza Rafa y yo sigo con la segunda. Participa. Vale. Bueno, en América Latina tenemos la manera de hacer las cosas a partir de la práctica y luego se institucionalizan. Así ha sido desde Medellín hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se celebró Medellín en el 68, hubo una experiencia muy bonita de trabajo en las mesas. Las actas de Medellín tristemente no están publicadas. Yo tuve que ir al CELAN y sacarle foto una por una para poder tener acceso, y descubre uno que había una flexibilidad entre las personas y los temas y las mesas que recuerda lo que se ha vivido en este sínodo. No era algo cerrado, los obispos con los obispos, los laicos con los laicos. Y en las actas se encuentra algo que a mí siempre me llamó la atención, porque cuando se escribe el primer borrador del documento sobre laicado, no lo escribieron los laicos porque los laicos estaban en otras mesas de acuerdo a sus profesiones. Y cuando llega a la plenaria, dicen los obispos, esto no fue escrito por laicos, vayan y escriban el documento los laicos. Eso es interesantísimo. Ese año 68, una manera nueva que estaba apenas, ¿no?, emergiendo en América Latina, y fue pues el momento de Iglesia Fuente, ¿no?, la iglesia que nace como continente, ¿no? Y actualmente vemos eso también en la Asamblea Eclesial. El sínodo asume de América Latina la Asamblea Eclesial para la etapa continental. Una experiencia que nace desde nuestro continente y que se ve que ahí hay una emergencia de la sinodalidad muy importante. Y entonces se toma esa experiencia. Y eso sucedió igual que con Medellín. Empieza siempre una práctica, una apertura. Y me acuerdo cuando comenzamos con la reforma del CELAN, justo antes de la pandemia, ya habíamos ahí laicos y laicas trabajando con los obispos y religiosas y religiosos pensando en lo que era la reforma del CELAN. Y eso luego va agarrando cuerpo. Hoy en día decimos eclesialidad. Bueno, ya había comenzado una manera de proceder, una forma de proceder eclesial y no solo episcopal, ¿no? Luego se institucionaliza, se pone en papel y se hace, pues, ¿no?, formal. Entonces creo que el camino nuestro, en el modo como hacemos camino, es muy importante, porque no partimos de un documento con un papel y luego lo aplicamos y no funcionó, ¿no? Se va desde la realidad, la emergencia de la práctica, y se va haciendo forma. Y una experiencia que tuve en este sínodo, en la asamblea, un obispo latinoamericano que antes del sínodo para la Amazonía no estaba muy en sintonía con la eclesialidad, fue el primero que la propuso en este sínodo, un camino de cambio, de conversión por la práctica, por la práctica. Entonces yo creo que el modo de proceder de la iglesia en América Latina es un modo sinodal, donde no se ha limitado a lo episcopal, sino que ha habido una horizontalidad desde la pastoral. En otros continentes hay un clericalismo de oficina, ¿no? Y entonces, para pedirle cita al obispo necesita uno hacer, pues, toda una burocracia, ¿no? En América Latina hay más horizontalidad. No es que no hay clericalismo, pero la pastoral, el contacto con la realidad, nos ha hecho tener más contacto entre nosotros. Y eso es muy hermoso para hablar de esta emergencia de la sinodalidad. Como dice Pedro Trigo, con quien desde hace 30 años compartimos juntos docencia, y él habla en su nuevo libro de la sinodalidad básica. O sea, esa relacional que luego se tematiza, ¿no? Luego se hace forma, institución, concepto. Esa sinodalidad básica emerge en América Latina y luego va dando pie a formas más institucionales. Creo que eso es una gran riqueza que no he visto así tan formal en otros continentes como en el nuestro.
Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, si se está construyendo una pedagogía para acercar el sínodo al creyente de a pie, es muy interesante el camino que estamos realizando, porque antes de terminar el sínodo, todos los que estábamos representando América Latina y el Caribe nos reunimos, fue un 25 de octubre, para ya pensar cómo restituir a nuestro pueblo la riqueza de lo experimentado. Y esta semana, sí, ya hubo una reunión de todos los referentes de las distintas conferencias episcopales para poder trabajar y ver cuál va a ser el camino que vamos a emprender, de tal manera que todos se sientan parte de este proceso. Entonces, una de las cuestiones más fuertes es la de dar a conocer lo más pronto posible el informe de síntesis, el mensaje al pueblo de Dios, que se escribió en la misma asamblea, y hacerlo a través de nuestras conferencias episcopales, de las iglesias particulares, de la SEAMA, de la CLAR, el organismo con el cual estamos Liliana, Rafael y yo animando, y otros organismos que puedan realmente ayudar a impregnar de esta cultura sinodal al pueblo de Dios. Se buscan hacer encuentros presenciales dentro de lo posible, tratar de elaborar un itinerario para que a través de diversos subsidios puedan realmente meterse en el corazón de la síntesis y tratar de traerla a su propia realidad, a su propio contexto. Y por sobre todo, como lograr o fortalecer un lenguaje común, ¿no? Que esto resulta más que nada de esta comunión, de este trabajo en red, de esta unidad en la diversidad que como continente queremos hacer. Ahora, podemos elaborar todos los subsidios, los recursos, no sé, oraciones en clave sinodal previas a la Navidad, pero si no hay un compromiso personal de lectura de esta síntesis, de formación, después no lloremos que las cosas no resultan, o sea, también tiene que pasar por cada uno de nosotros. Todos somos responsables de este camino sinodal, no solamente el CELAN en América Latina o lo que la Secretaría del Sínodo pueda también ofrecernos para todo el caminito de discernimiento en lo que resta del año próximo. Entonces es una responsabilidad que debemos asumir y por eso invito a todos los aquí presentes, recién éramos 71, ahora estamos en 69, leer y orar este informe de síntesis que nos va a ayudar a abrir la cabecita y el corazón. Y si yo puedo añadir algo, sería, ya lo decimos en el documento de síntesis, no se trata de crear nuevas estructuras, pero sí vivificar las que ya existen. Por ejemplo, los consejos parroquiales. Tantas parroquias que no tienen consejo parroquial aún a estas alturas. No digamos el Consejo de Asuntos Económicos, que por el hecho de que no es taxativamente obligatorio, muchos no lo tienen para nada. Y entonces es un punto débil. Y luego, las parroquias sobre todo. En la parroquia, cuando ha crecido el clericalismo y cuando el párroco dice aquí mando yo, o como decían en latín, sic volo, sic jubeo, así quiero y así mando, eso debe desaparecer. El clericalismo, atención, y atención a lo que se dijo en el sínodo, que puede haber clericalismo de los laicos también. Y eso es un punto en el que hay que reflexionar, pero como digo, más que crear nuevas estructuras es vivificar las que ya tenemos. Bueno, muchas gracias. Realmente nos ponen en la tarea de continuar haciendo experiencia todo esto que se nos propone y que también se nos escucha, en el cual nosotros tenemos que también dar una palabra. Como ya lo decía Daniela, en cierta medida, hoy en día, desde el lugar donde estamos como iglesia, desde donde vivimos nuestro ser en el Espíritu. Realmente es una gran posibilidad. Yo creo que también para nosotros los laicos
es un nuevo enriquecimiento también de poder vivir y vivenciar todo esto que llevamos adelante. Aquí nos dice Esther Cortizo, tenemos un reto, ese es un reto grande en nuestras manos. Nos ha tocado este momento privilegiado histórico, ¿verdad? Realmente que esté participando todo ese pueblo de Dios, que ya en cierta medida nos abramos a nuevos escenarios. Muy bien. Y esto de la estructura parroquial, difícil, porque sabemos que muchas veces estamos acostumbrados, nosotros a veces los laicos, a esas estructuras y nos sentimos cómodos a veces con esas estructuras, porque a veces es más fácil estar de espectador y obedecer y no estar de protagonista en estos asuntos. Y eso implica, como ustedes también nos lo han dicho, un cambio del corazón, una conversión, y que todo esto se vive desde la oración, orarlo. Ya me lo decía él, bueno, oremos, no nos quejemos tanto un poco, sino que actuemos y oremos y caminemos hacia la construcción de la iglesia sinodal donde estamos. Nos han puesto a pensar, creemos que es una gran tertulia que hemos tenido esta noche, es un abrebocas seguramente para muchas otras que vamos a tener en esta línea, no solo con el Instituto Montaigne, a quien hemos puesto allí en las redes sociales para que nos sigan en estas propuestas que estamos haciendo también de construcción de humanidad en un mundo tan complicado como el que vivimos, con unos contextos tan difíciles como son los de nuestros países latinoamericanos. Gracias, ¿verdad?, por aceptar este momento. También les queremos hacer invitación, vamos a tener algunos diplomados de educación humanista, de liderazgo humanista sinodal, que ojalá participemos en estos, y por eso síganos en nuestras redes sociales como aparecían allí, que seguramente van a comenzar estas propuestas junto con toda la iglesia que también nos apoya y quiere para que podamos seguir sirviendo mejor en cada uno de los escenarios donde estamos. Bueno, no escuchamos a Liliana así como tan grandemente, y ella fue una de las participantes del sínodo, ya tendremos posibilidades para ello. También nuestra hermana Leticia de la Compañía de María, quien también estuvo participando en el sínodo, ya tendremos otros momentos para tener estos espacios. Hoy queríamos escuchar estas voces que también son significativas para la iglesia en estos momentos. Muy bien, entonces le agradecemos a Daniela, al cardenal Oscar, a Rafael por su palabra, pero sobre todo por su testimonio, por su presencia hermana y por esa misión que cada uno de ustedes tiene en esa parcela del reino en la que se encuentra, y por todo lo que desde ahí nos están ayudando pues a hacer posible el reino de Dios y a soñar esta iglesia con rostro más sinodal y más misionero. Muchísimas gracias a ustedes, estamos muy unidos, ponemos en manos de Dios este encuentro. La invitación es reiterativa, ¿no? Vamos, por favor, desde donde estamos, aquí somos muchos porque hay una comunidad, sola la de Landira, son 25 hermanas, todos con nuestros amigos, con nuestros contactos, con la gente que conocemos. Vamos a comprometernos a socializar la carta al pueblo de Dios, el instrumento síntesis que nos ha llegado. Vamos a seguir ayudando a formar a tantas personas con las que convivimos en lo cotidiano en este espíritu de lo sinodal. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Dios mediante, nos encontramos el 20 de diciembre, ¿es, Jairo? El 20 de diciembre, y el tema en torno al cual vamos a estar reunidos ese día, pues lógicamente es Jesús, la persona de Jesús como la plenitud de lo humano. Ese será el espacio en torno al cual vamos a compartir. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por conectarse hoy y que sigamos caminando en condición de hermanos. Un abrazo.